Buenas tardes, bienvenidas a este seminario web de la Casa de Desarrollo del Programa de Desarrollo de Programas de Análisis Estructural Drupal. Este seminario web será o estará basado en el análisis de estructuras de búsqueda de forma. Mi compañero Moisés Martínez estará de panelista respondiendo vuestras preguntas y el presentador seré yo, Manuel Ballesta. En la misma podéis formular por medio de la aplicación de GoToWebinar preguntas o levantar la mano que intentaremos responder al final del webinar. Y las que no puedan ser respondidas el día de hoy, pues serán respondidas por email al día siguiente. Lo que vamos a ver dentro de RFN6, la nueva familia de programas de la Casa de Drupal, será el diseño de estructuras de cables a nivel conceptual, que entendamos cómo aborda la filosofía de este tipo de estructuras dentro del programa RFN6. Luego veremos cómo se trabaja con membranas, que es una generalización 2D, el problema 1D, que es un cable. Finalmente modelaremos una pequeña cubierta de un estadio y acabaremos generando un pequeño informe o que veáis cómo se puede llegar a hacer un informe con el programa. Antes de comenzar con la presentación, si me podéis confirmar que me escucháis y que me estáis viendo la pantalla por medio del chat de GoToWebinar, simplemente una pequeña confirmación de que se escuche y se ve. Pues bueno, me confirman que sí. Pues vamos a pasar a RFN6. Vamos a generar un pequeño modelo de cables donde nos vamos a empezar a familiarizar con las estructuras de búsqueda de forma. Vamos a hacer un nuevo modelo, archivo. Le vamos a decir que es una estructura tipo cable. Para habilitar las estructuras de tipo cable dentro de RFN6 será necesario habilitar el complemento de búsqueda de forma o form finding. Le damos a aceptar y abrimos nuestro primer modelo. La forma en la que vamos a asignar las propiedades a este cable será por medio de la generación de los materiales y las secciones. Antes de nada, podemos generar un nuevo material, que en este caso será un material que podemos coger de la biblioteca por medio del elemento cable y, por ejemplo, coger del fabricante Pfeiffer el material cable PE. ¿De acuerdo? Vamos a coger este material y a continuación vamos a generar una sección transversal que esté en concordancia con esa denominación de la fábrica Pfeiffer. En este caso vamos a coger una sección también de la biblioteca, buscando en secciones macizas o circulares. Podemos ver que en el cable PE podemos encontrar, por ejemplo, un cable P de sección de 3 milímetros de la casa Pfeiffer. Es importante poner en concordancia tanto el material como la sección del cable, porque la sección del cable, el área que posteriormente actuará en computar la rigidez, no es computada por medio del diámetro que veis aquí representado, sino que realmente, como son hilos trenzados, hay huecos entre esos hilos y el área es menor. Además, el módulo de elasticidad también es menor por ese efecto del trenzado de los cables. Por eso es importante utilizar, pues en este caso, cables de fabricante con las propiedades que me den el fabricante. Ya tengo el material, ya tengo la sección y lo único que tengo que hacer a continuación es generar el cable. Para ello puedo generar, por ejemplo, una nueva barra individual. En el menú de nueva barra individual diremos que quiero que sea una barra tipo cable y en sección vamos a elegir que es la sección del cable PE3 con el material de Pfeiffer. Sin más, vamos a modelar un cable, en este caso, de 10 metros de longitud. Para ello habilitar el forzocursor y vamos a ir desde aquí hasta aquí por medio de la ayuda en la rejilla de líneas. Ya tengo el cable ahí modelado. Vamos a introducir dos apoyos, uno al comienzo, otro al final. Son simplemente apoyos, simplemente aplicamos ahí y aplicamos ahí. Muy bien. Ya tenemos el cable así definido. Podemos en mostrar, generar la malla de elementos finitos en barras, ¿de acuerdo? Para que veamos que por defecto un elemento tipo cable es mallado con 10 subelementos y al mismo tiempo al elegir un elemento tipo cable, cuando yo le dé a editar los casos de carga activos,
podré verificar que el análisis de carga de peso propio, por defecto, al estar utilizando un elemento no lineal como es un elemento tipo cable, utiliza el método de grandes deformaciones o de Newton-Raphson. Vamos a calcular a peso propio el cable. En este caso, vamos a obtener la deformada sin haber jugado en el proceso de búsqueda de forma, es decir, únicamente por su peso propio, y podemos ver que la deformación son 66 milímetros, donde bueno, podemos ver el axil únicamente, como digo, por su peso propio. Recordad que la carga de peso propio podéis habilitarla en mostrar cargas de peso propio y podéis ver que tenéis una carga pues de 2 newtons, es decir, unos 200 gramos por metro, ¿de acuerdo? Y esa es el axil recibido en esta estructura. Y algo interesante que ya tenemos implementado es la posibilidad de ver la deformada en el proceso de búsqueda de forma y el posterior de búsqueda de forma. Eso lo vamos a hacer a continuación. Vamos a editar y para ello vamos a llamarle a este caso de carga, que será el peso propio, vamos a llamarle G. A continuación lo que vamos a hacer es crear un nuevo caso de carga. Este caso de carga lo vamos a llamar P de pretensado, que es el que vamos a utilizar para la definición de la búsqueda de la forma. En este caso de carga de pretensado, yo puedo generar un nuevo caso de carga, ¿de acuerdo? Y puedo prescribir, por medio de una tipología de carga de búsqueda de forma, qué es el estado inicial de ese cable, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que sea una definición, en este caso geométrica, ya lo veremos posteriormente, tenemos también definición de fuerza. En una definición geométrica yo puedo decir una flecha, por ejemplo, al un porcentaje de la longitud, de forma que si le digo, por ejemplo, un 2%, pues serán de 20 centímetros, ¿de acuerdo? La vamos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Pues fijaos que yo aquí lo que acabo de decir es que he prescrito en el proceso de búsqueda de forma que este cable tenga una fecha relativa de 200 milímetros. Perdona, del 2% de la longitud, en este caso 200 milímetros, efectivamente. Esto me permite, en editar caso de carga activo, que yo pueda hacer a continuación combinaciones. Vamos a quitar el asistente de combinaciones por el momento, de forma que yo pueda generar una combinación de carga en la cual voy a prescribir el estado. Vamos a quitar también las situaciones de proyecto, porque en principio no las necesitamos. Vamos a, efectivamente, simplemente para hacer los ejemplos, es suficiente con que yo haga las combinaciones de manera manual. Aquí tengo G y P y aquí en combinaciones de carga yo puedo asignar una combinación que incluya G y que incluya P, ¿de acuerdo? Es decir, esta combinación que le podemos llamar el proceso de búsqueda de forma 1, ¿vale? Es igual a la situación de G más P. Es decir, esta situación lo que va a hacer es, para el peso propio del cable, yo quiero tener una flecha relativa del 2%, es decir, esos 200 milímetros que comentaba. Yo puedo mostrar los resultados y ese será mi proceso de búsqueda de forma, ¿de acuerdo? Yo prescribo no solo la carga que tiene, que en este caso solo es el peso propio, sino el requisito del proceso de búsqueda de forma, que como podemos ver, va a cuadrar justo en los 200 milímetros que estamos esperando, ¿de acuerdo? Fijaos que esto me permite comprobar la forma original, que era una forma recta, y esta es la forma deformada, la forma tras la búsqueda de la forma, donde yo puedo ver que la flecha es efectivamente de 200.9, 200 milímetros, que era lo que yo había prescrito, ¿de acuerdo? Esto me permite que en el caso de carga P yo puedo de alguna manera regular cómo quiero que sea la forma y en el caso de carga G, en este caso solo es peso propio, puedo regular cómo quiero que sea la carga que va a existir en el proceso de búsqueda de forma, en el proceso de generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo ahora añado otra nueva carga, vamos a decir que es una carga N, ¿de acuerdo? Esta carga N podría empezar desde el estado inicial de la búsqueda de la forma 1. Es decir, yo cuando le dé a calcular este caso de carga N, quiero que parta desde el estado inicial, que es el prescrito para la búsqueda de la forma, con el peso propio del cable y la flecha relativa que yo le he dado. Vamos a darle a aceptar. Y además, en este cable, en este caso de carga, lo que voy a prescribir, por ejemplo, es una carga de tipo puntual, digamos al 50%
del cable y de valor, por ejemplo, 10 kilonewton, una tonelada, podríamos poner un kilonewton que serían 100 kilos y lo vamos a aplicar, como digo, en la barra prescrita. Entonces, vais a ver que ahora cuando le demos a calcular, en esta situación, podemos darle a calcular. El programa inicialmente lanza primero la búsqueda de la forma con el requisito de búsqueda de forma dada, que son los 200 milímetros, de forma que yo puedo ver, fijaos, todos los estados dados. La forma original era recto, el proceso de búsqueda de forma, esto sería como está el cable, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Y a continuación puedo ver la forma de formada, ¿no? Que realmente se ha aumentado bastante, ¿de acuerdo? Ya veis un poco los tres estados. Yo he modelado el cable recto. Del proceso de búsqueda de forma, el cable tiene esa forma curvada y cuando yo aplico esa carga puntual se vuelve una forma mucho más picuda, de forma que podéis ver el axil en este estado de carga. Y esto os permite, por ejemplo, volver de nuevo al estado de búsqueda de forma, decir que la flecha queréis que ahora sea el 20%, dadle a aceptar y cuando veis a chequear el estado, por ejemplo, bien el de búsqueda de forma 1, que solo lleva G más P, va a prescribir, en este caso, que la flecha no será 200, sino que será, como estáis viendo, convergiendo a los 2000 aproximadamente. Es un tema de más o menos numérico, donde podéis ver la geometría que tenéis en este cable, que evidentemente como solo tiene peso propio, pues tiene muy poco axil debido a la longitud del cable que hemos prescrito, ¿no? Y si yo ahora le diese a calcular a la situación n, diremos que empezamos de ese estado inicial con los 2 metros que hemos prescrito, con la única carga peso propio y ahora viene la carga de servicio o la carga aplicada, que en este caso es esta que estáis viendo. Y de nuevo podéis comprobar los tres estados. La forma original es como yo he modelado, la forma del estado inicial y la forma deformada, que es justo se vuelve picuda al tener la carga así aplicada, ¿no? Y esto es interesante porque, de nuevo, si yo vuelvo a P y lo volvemos a dejar en ese 2%, yo podría generar una nueva combinación, es decir, un nuevo estado de carga, necesitar casos de carga o una combinación de carga que le vamos a llamar fault finding 2 y que va a llevar el estado n, es decir, la carga que yo he dado, más el requisito de pretensado. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es añadir P y añadir N. ¿De acuerdo? De nuevo le daremos a calcular. Entonces, ahora me buscará la forma con la carga puntual dada y el requisito que yo le he puesto, que de nuevo eran los 200 milímetros que habíamos prescrito. ¿De acuerdo? Entonces, veis cómo yo al prescribir que quiero tener para esa carga exactamente esos 2% de flecha relativa, bueno, cuando leéis el UZ, veis que está bajando ese punto respecto a la línea recta original, unos 200 milímetros, y esto es el axil que tomaría ese cable con ese requisito de prescripción de búsqueda de forma. Esto es interesante porque podéis a continuación generar situaciones combinadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podéis generar una nueva situación que le vamos a llamar Form Finding 3, ¿de acuerdo? Esta situación de Form Finding 3, pues queremos que parta del estado inicial G más P, ¿de acuerdo? De forma que yo parto de ese estado inicial y yo puedo añadir factores multiplicadores a los valores de las cargas. Por ejemplo, yo puedo decir que esta situación es el 1.35. Este ya no será búsqueda de forma, sino que será, por ejemplo, diseño y será G, digamos 1.35G más 1.5N, por ejemplo, ¿no? Más evidentemente el requisito de la búsqueda de la forma, ¿vale? Pero vamos, lo podemos dejar así. Diremos que este es 1.5 y el caso de carga permanente, el peso propio, por 1.35, ¿de acuerdo? De forma que P actuará, este lo podemos quitar, G y N con esos coeficientes, ¿de acuerdo? Y puedo ver que yo voy a iniciar desde el estado G más P. Vamos a darle a calcular. Primero lanza el estado de la búsqueda de la forma y a continuación
lanza el caso de carga 3, que es el caso de carga que incluye la carga mayorada del sistema. ¿De acuerdo? Podéis ver que la carga mayorada en este caso, como podéis ver, es 1,5 y ese 0,03 de carga dada, ¿no? Y tenéis las combinaciones así dadas. Vale. La generalización de estructuras de cables. Se podrían lanzar cables en la otra dirección y hacer el procedimiento de búsqueda de forma de la misma manera. A continuación, yo lo que voy a hacer es modelar, por ejemplo, una pequeña membrana para que veáis que la filosofía es bastante similar. Vamos a hacer un nuevo archivo, vamos a decir que es membrana. En complementos vamos a habilitar el análisis de búsqueda de forma, de form finding, vamos a darle a aceptar. Vamos a generar las líneas de borde de lo que sería esa membrana. Por ejemplo, podemos decir de un recuadro de 10 por 10. Por ejemplo, podemos generar exactamente 4 nudos, que son los perímetros de esta membrana que vamos a hacer. Y ahora vamos a subir estos dos nudos. En este caso, por ejemplo, en la dirección -z, menos 4 metros, creando, no hace falta copia, lo hacemos de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La idea qué es? La idea es tirar, por ejemplo, unas líneas que vayan de aquí hasta ahí. Podemos quitar el forcebuso y la rejilla para que sea más sencillo dibujar. ¿De acuerdo? Ya tengo esas líneas perimetrales de lo que será mi membrana. A continuación, lo que puedo hacer es definir una nueva superficie que será cuadrangular. Esta superficie cuadrangular me permite elegir 4 lados en general, será de tipo membrana. Puedo generar un tipo de espesor nuevo, en este caso será un espesor para superficies de 1 milímetro, por ejemplo, y puedo crear un nuevo material y dentro de nuevos materiales tenemos los materiales de fibra de vidrio recubierta con PTFE. Le damos a la selección, le damos a aceptar y ya podemos ver que es un material ortótropo elástico, le damos a aceptar y automáticamente podemos asignar a esos elementos de contorno la superficie dada, ¿no? Podemos generar en ese bosquejo inicial la malla que va a generar. Es un bosquejo porque yo voy a prescribir cómo quiero que sea la forma a través de los pretensados que quiera darle, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que puedo hacer es aplicar 4 apoyos, en este caso totalmente fijos, podemos decirlo incluso totalmente empotrados, no habría problema. Y en los casos de carga, pues lo que podemos hacer es, parecido a lo que hemos hecho con los cables, generar un caso de carga para el peso propio, para G, y un caso de carga para el pretensado, que le vamos a decir que será de tipo pretensado o P. Muy bien. En el caso de carga de peso propio, si lo quiero utilizar yo para la búsqueda de la forma, podría generar una nueva carga superficial. Hay más opciones de cargas, pero vamos a utilizar una carga superficial, por ejemplo, de 0,1 kN/m² en la dirección proyectada para aplicar a la superficie. Ya tenemos la carga aplicada y en el caso de carga de pretensado, yo voy a definir una carga que será de tipo búsqueda de forma a aplicar en la superficie, por ejemplo, de 3 kN/m, de forma que lo vamos a asignar a este elemento. Aceptar. Muy bien. Yo ahora puedo generar una combinación. De nuevo podría haber quitado los asistentes. Vamos a dejar este aquí, vamos a dejar este de esta manera. Vamos a eliminar. ¿De acuerdo? De forma que en combinaciones de carga yo podría haber introducido, por ejemplo, la situación de G más P. ¿De acuerdo? Vamos a calcular y el programa va a buscar la forma en esta membrana, sabiendo que las condiciones de borde son esas, sabiendo que yo le he dicho 3 kN, que quiero una tensión media del cable, de la membrana de 3 kN por metro y que tengo esa carga así aplicada, ¿no? Entonces podemos ver cuál es la forma original. Vamos a quitar la carga. Vamos a decir que nos lo ponga en... ¿De acuerdo? Fijaos cómo la forma original
que es la que está pintada, lo voy a poner en color igual un poco más transparente, queda por encima de la última forma que yo acabo de describir, que son 280. Es decir, la forma deformada, que es esta que acabo de mostrar, está por debajo del bosquejo inicial que yo le había dado, ¿no? Yo podría incluso, viendo cómo están orientadas los ejes de estas superficies, es decir, los elementos finitos, podríamos mostrar en superficies sistema de ejes de la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Fijaos que yo podría prescribir algún pretensado con una dirección dominante o otro tipo de requisitos, ¿no? Por ejemplo, ahí veis que la flecha era 280, podríamos decir o intentar buscar un pretensado un poquito menor. En el caso de pretensado, veríamos la carga, le daríamos dos veces y podríamos probar, por ejemplo, con una décima parte si encontramos el equilibrio, porque esto es importante, que si ponemos valores realmente sin sentido, pues raramente vamos a poder encontrar el equilibrio. Vamos a ver en la situación donde hemos reducido el pretensado que yo quiero lograr en la membrana en el proceso de búsqueda de forma mucho. Fijaos que llega hasta 3 metros respecto de la forma original, ¿de acuerdo? Y veis cómo en el proceso de búsqueda de forma, ¿de acuerdo? Voy a mostraros la forma original, era esta, ahí la veis. Y con ese requisito de búsqueda de forma, la forma deformada es esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, esto, la escala de colores la podemos poner a 1 y esa sería la forma, el equilibrio que ha encontrado con esos pretensados que yo le he pedido y esa carga que tenemos así aplicada. De forma que si yo veo esfuerzos internos, si le doy, por ejemplo, esfuerzos internos principales, el N1 o el N2, se parecerá bastante, no llega a ser exactamente clavado, porque es difícil encontrar el equilibrio, como digo, a ese 0,3 que yo le había pedido, ¿no? Igual el N1, igual que el N2, ¿no? Y esa es la forma que, pues que hemos encontrado, ¿no? Si intentamos hacer el proceso inverso, es decir, sobretesar el elemento, por ejemplo 30, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es intentar ponerlo mucho más recto en ese proceso de búsqueda de forma. La flecha, recordad que antes con 3 era 280, seguramente ahora será una flecha pero en el otro sentido, es decir, subirá seguramente hacia arriba bastante poco, unos 25 milímetros, pues prácticamente es la geometría que habíamos planteado de inicio, ¿no? Ahí veis, vamos a ver la geometría original, prácticamente no se van a apreciar diferencias y esta es la geometría deformada, ligeramente diferente, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es cómo se trabajaría con membranas y ahora vamos a hacer un pequeño modelo. El modelo que vamos a hacer es este que veis, bueno, os voy a mostrar aquí la imagen. Es esta pequeña cubierta de estadio, ¿no? Que es básicamente de este estadio. Esta geometría donde tenéis pues un pilono con una biela agarrado a través de 2 cables, un sistema de cables como el que estáis viendo aquí, y que luego se puede revolucionar para lograr la cubierta de un estadio. Las cubiertas tensadas, las cubiertas ligeras, pues son óptimas porque utilizan una mínima cantidad de material para cubrir grandes espacios y utilizan la tracción. La tracción siempre es un material bastante económico. ¿Por qué? Porque no tiene pandeo. Es un esfuerzo, quería decir, no un material, un esfuerzo bastante económico. ¿Por qué? Porque no tiene pandeo, porque además el material trabaja a la máxima tensión que puede y por tanto es el estado de carga más óptimo que podemos encontrar en las estructuras, ¿no? Entonces yo para hacer este modelo de la cubierta del estadio lo que voy a hacer es comenzar por un pequeño bosquejo que tengo por aquí planteado. Dejadme que cierre ambos modelos con los que hemos estado trabajando. Y abrir un pequeño, ya digo, un pequeño bosquejo que tengo aquí planteado que me va a servir para, digamos, acelerar el modelado. Vale, este es el pequeño bosquejo, bueno, es una mini sección de AutoCAD plana que me va a servir, como digo, para generar el modelado. Para ello vamos a abrir un nuevo modelo, vamos a decir cubierta estadio. Esto realmente lo podríais importar a través de DXF, ahora os muestro cómo, para utilizarlo como plantilla de inicio en el proceso de búsqueda de forma. Vamos a cubierta estadio.
Vamos a habilitar el análisis de forma, vamos a darle a aceptar, y voy a coger unos nudos que son interesantes a tomar aquí, vamos a darle a ventana, vamos a mover mosaico vertical, le digo, voy a coger, por ejemplo, ciertos nudos que me interesa coger del elemento, por ejemplo, vamos a cancelar aquí el modo visibilidad para que se vea todo, y voy a coger, por ejemplo, esta línea, esta línea, esta línea. ¿De acuerdo? Vamos a darle a control C y me los puedo llevar aquí, control V, al programa, a la ventana de la derecha. Esto lo voy a desplazar en este caso al punto, para ello voy a habilitar el forzo cursor para poderlo llevar al punto que deseo, en este caso a este punto que tenemos ahí. Vale. Sin más, ya puedo cerrar este bosquejo. Ya digo, podría haber empezado con un importado de XF, pero bueno, lo tenía por aquí preparado y he utilizado este de aquí. Vamos a maximizar, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí el modelo. Voy a eliminar algunos nudos que realmente no se necesitan, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer a continuación, ya una vez tenemos levantado más o menos esta especie de caña de pescar, es generar una serie de materiales y de secciones. Para ello vamos a decir un S275 para el mástil y la biela, de acuerdo al eurocódigo. Vamos a elegir también un material tipo Pfeiffer, tipo cable, para los cables, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a crear las secciones. Vamos a empezar creando una sección para esta línea. Vamos a decir aquí, por ejemplo, en editar línea, que quiero aplicar una barra. Es una barra que va a tener una sección tubular hueca circular. ¿De acuerdo? Va a ser de tipo viga y en la sección vamos a elegir que quiero que sea una sección tubular hueca circular de diámetro 1000 y de espesor, por ejemplo, 10 milímetros. En paramétrica delgada podemos decir 1000 y aquí podemos decir 10 milímetros. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar. ¿De acuerdo? Ya tenemos ese elemento aquí. Vamos a repetir el procedimiento pero con otra sección para esta biela, en editar. Vamos a elegir que esto sea una barra y que la barra tenga una sección diferente, en este caso una sección de diámetro 600 y 10 milímetros de espesor. Utilizamos de nuevo sección circular hueca, decimos paramétrica delgada, 600 y 10 milímetros de espesor. Vamos a aceptar, aceptar. Y será importante que esta barra tenga una articulación al inicio, ¿de acuerdo? De forma que ya me la ha generado para que no transmita momentos, vamos a dar aquí articulaciones, al mástil. Vamos a crear una nueva articulación alrededor del eje Y y del eje Z, local, efectivamente, y ahí lo tenemos pues planteado. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es, una vez tenemos generadas estas dos barras, es generar lo que serían los cables de este sistema, ¿de acuerdo? Para ello puede ser conveniente ubicar el centro de lo que sería el estadio, está como el radio es 288 a 144, cojo ese nudo y le doy a mover copiar y le digo que en la dirección X lo copie a 144 creando una copia. Ese punto de copia me va a servir, además, bueno, aquí he olvidado en el bosquejo, ahora que lo acabo de ver, he olvidado coger una serie de puntos adicionales. Bueno, no pasa nada, lo vamos a abrir. Voy a abrir de nuevo el bosquejo para tener otros puntos adicionales con los que voy a rotar para generar el gajo que será la sección tipo de esta cubierta de estadio. Se me había olvidado, en este caso, copiar también este nudo. ¿De acuerdo? Vamos a darle a control C y vamos a copiar este y este para que tenga como el punto de referencia. Control C, puedo irme a esta ventana, que es con la que estoy trabajando, para tener ese punto de referencia concreto, darle a control V, aceptar, me va a poner esos dos puntos que, bueno, como veis,
están desfasados, pero que yo puedo rápidamente llevarlos al origen que yo necesitaba. Vale. Ya lo tengo aquí y lo que quiero a continuación, como digo, es generar un gajo de esta parte del estadio, ¿no? Entonces, el gajo son 15 grados. Yo puedo coger básicamente esos 3 puntos y decir que quiero rotar, en este caso alrededor del eje Z respecto del punto central, 7,5 grados. Esos 3 nudos. Vamos a crear copia, lo aplicamos y ahora vamos a crear menos 15, de nuevo aceptar para tener, veis en Z, lo que serían los puntos de amarre de los cables que va a suponer ese gajo de la cubierta. ¿De acuerdo? Muy bien. Así pues ya podemos empezar a asignar materiales a los distintos cables. Por ejemplo, vamos a coger una nueva sección. Será una sección de tipo Pfeiffer, como os estaba comentando, por ejemplo, P75 y el material será el de Pfeiffer que acabamos de definir. Vamos a darle a aceptar. Eso me permite el nuevo elemento, generar un elemento que será de tipo cable con la sección D75 que acabo de generar. Le damos a aceptar y voy a ir desde este punto hasta ese punto y desde ese punto hasta ese punto para definir el arrastramiento de este sistema en las dos direcciones transversales, ¿de acuerdo? Y también de cable de retenida hacia atrás. Aparte de ese elemento, tener esa sección, voy a querer también que ese cable de aquí tenga la misma sección, en este caso, de tipo cable, con la sección que hemos dicho de 75.2. Vamos a aceptar, aceptar, ya tenemos pues cargado el cable del elemento. Muy bien, una vez tenemos esos cables, vamos a generar unos cables que unan estos dos puntos. Vamos a hacer un nuevo, por ejemplo, podemos, ya que vemos la denominación, tipearla aquí, cable, espacio, PE, por ejemplo, 30. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que lo coja bien. Vamos a decir cable, PE, hemos dicho el de 30, hay que coger el material este de aquí. Estupendo. Y ahora este cable de 30 va a unir los puntos que acaba de citar. Vamos a decir que es cable, que es un cable de P30, aceptar. Vamos a ir desde este punto hasta este punto. Repetir en simetría. Y luego coger el vértice superior. Muy bien. Una vez tenemos eso, vamos a crear un cable que una estos dos puntos centrales. ¿De acuerdo? Para ello, pues de nuevo, una nueva sección. Vamos a decir de nuevo que es P. Vamos a hacer un cable un poco más masivo. Por ejemplo, un P100 del material, como hemos dicho, de Pfeiffer. Ya tenemos pues el material generado. Vamos a crear una nueva barra. De nuevo una barra tipo cable. Y la sección es la que acabamos de asignar. Damos a aceptar. Seleccionamos el punto de origen y el del final. Y por último lo que vamos a hacer es en dividir barra, vamos a coger esta barra y la vamos a dejar dividida. Nudo de barra, un nudo intermedio. Vamos a aceptar y aceptar. Vale. Ya tenemos pues lo que serían los cables principales antes de introducir la membrana. Este sistema estructural ya lo podemos apoyar. Podemos decir, por ejemplo, que queremos apoyar, simplemente apoyar el mástil principal, así como los dos cables que vemos aquí. Adicionalmente, vamos a crear unos puntos de apoyo para generar la simetría de revolución. Para ello vamos a crear un nuevo tipo de apoyo. Este nuevo tipo de apoyo va a impedir el desplazamiento en Y, pero para que esté orientado en dirección circunferencial será necesario darle un giro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que será desplazamiento únicamente en Y, con una dirección específica. Ya sabemos que esa dirección específica era de 7,5 grados, ¿de acuerdo? Lo vamos a copiar y este lo vamos a copiar y decir que es menos 7,5. Ya tenemos los dos apoyos que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Vamos a ponernos en Z para asegurar que lo vamos a asignar correctamente. Bueno, vamos a ponerlo, asignarlo aquí. Y este otro de allá le vamos a decir que el apoyo será el 6. Podemos poner en Z y ver que efectivamente el apoyo
va en la dirección circunferencial de manera correcta. Muy bien, con este estado ya podemos empezar a definir un proceso de búsqueda de forma para que sea nuestra partida. Esta será una parte de la estructura que debería ser bastante estática. Aquí tendremos lo que será el anillo de tracción, los cables de retenida, el puntal. Para ello podemos generar todos los casos de carga. En este caso vamos a empezar con el caso de carga, este le vamos a llamar G, de peso propio. Vamos a crear uno nuevo que será de pretensado, P. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y en este cable, en esta situación de pretensado, lo que me permite, como sabéis, crear un nuevo caso de carga, una nueva carga para aplicar en las barras, que será de tipo búsqueda de forma. Y vamos a decir que estos cables son bastante rectos. Por tanto, que el objetivo de la búsqueda de forma sea que tenga el 100% de la longitud, ¿no? De forma que lo vamos a aplicar a todos estos cables, a este y a este. Vamos a aceptar y aceptar. Este será mi estado inicial y para ello puede ser interesante habilitar el módulo de construcción por etapas, porque antes de colocar la membrana yo deberé lograr una geometría como esta, entonces será mi primera etapa. Para ello puedo habilitar el módulo de construcción por etapas, darle a aceptar y aquí en el módulo de etapas de construcción vamos a generar lo que será la primera etapa. Tendrá una serie de barras y apoyos en nudos, concretamente las barras son las barras que ya estamos viendo aquí y los apoyos en nudos, pues de nuevo son los apoyos que ya también tenemos aquí dispuestos. Vamos a aceptar y aceptar. Fijaos que yo ahora cuando puedo ir a editar caso de carga. En fases de construcción deberé en la fase de inicio ver que tengo efectivamente el caso de carga de G y P, ¿de acuerdo? Que son de tipo permanente y que son los que va a utilizar, como digo, para el análisis de inicio de la búsqueda de la forma, ¿no? Podemos generar, antes de nada, el modelo de cálculo. Vamos a darle a mostrar la malla de elementos finitos en barras para que veamos cómo está planteado por ahora el sistema. Es un planteamiento inicial. Vamos a ver el modelo alámbrico para que sea un poquito mejor. Este es el modelo de cálculo inicial. Y yo puedo darle con los requisitos de búsqueda de forma que inicie en la fase de construcción número 1 el proceso de búsqueda de forma, que como podéis ver, pues bueno, el cable se mueve solo 450, ¿de acuerdo? Podemos poner la deformada a 1 y este es, ¿vale? Cómo se encuentra en la fase inicial. Como podéis ver, la fase inicial yo había planteado que no iba a tener flecha, pero claro, debido a su peso propio y a la longitud del cable, algo de flecha va a haber, que son esos 458 que estáis viendo, ¿de acuerdo? Por tanto, la forma deformada es esta que estáis viendo, que ya no es un cable que parece que es recto, pero no lo es, ¿de acuerdo? Fijaos que la forma original, y aquí veis la deformada, el cable ya empieza a no estar totalmente recto por esa flecha, ¿vale? Vamos a cancelar el modo de visibilidad y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a quitar evidentemente los resultados, es continuar modelando la estructura, ¿no? Y para ello lo que vamos a hacer es generar de nuevo un tipo de cable. Vamos a darle a estructura, es decir, por ejemplo, un cable de menor espesor, por ejemplo, un cable de 20. Vamos a picar aquí, que vamos a utilizar para delimitar la zona de la membrana. Vamos a hacer un nuevo cable de 20, es decir, cable P y cable de 20 de material Pfeiffer. Vamos a aceptar y aceptar. Bien. Una vez tenemos esa sección definida, pues vamos a seleccionar un elemento tipo, bueno, una barra, en este caso particular, que sea de tipo cable, con la sección que acabamos de definir, aceptar. Vamos a ir desde el punto de aquí. Aquí esto delimitará. Aquí lo que vamos a plantear inicialmente es un bosquejo de la membrana. Es decir, la membrana, este borde no será recto, tendrá una cierta curva en función de los requisitos que yo le ponga en el proceso de búsqueda de forma, ¿no? Vamos a ir desde este nudo hasta este otro nudo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir desde este nudo, por ejemplo, hasta el perpendicular. Para ello puedo habilitar en el refen el perpendicular. Aquí lo tengo. Ya tengo perfectamente esta barra que no queda partida, la voy a partir, delimitada lo que serían los trozos de la membrana. Vamos a hacer
un trocito curvo, para ello puedo colocarme, ya digo, esto es un bosquejo, luego veremos en el proceso de búsqueda de forma cómo realmente queda planteada, ¿de acuerdo? Podemos decir, por ejemplo, un arco que vaya desde, también, sí, luego diremos que sea una barra también de 20, que vaya, por ejemplo, de aquí. Vamos a activar el forzo cursor para asegurar que vamos al punto que quiero. A ver. Eso es de ahí a ahí. Y luego vamos a ir a... Vale, ya tengo esa línea ahí planteada. Y algo parecido vamos a hacer en la zona de atrás. Podemos colocar la rejilla. ¿De acuerdo? Podemos decir que quiero un arco. Quiero que vaya desde este punto a este punto y a ese punto. Vale, ya tengo pues estos elementos que serán los cables, vamos a llamarles que también sean cables de tipo barra, de tipo cable, y en cable vamos a asignarle la sección de 20. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Muy bien. Vamos a generar los bosquejos de las superficies. ¿De acuerdo? Vamos a decir que quitando la rejilla y el forzocursor que ya no necesitamos, podemos generar una superficie que llamaremos cuadrangular, como ya habéis visto antes. Es una superficie que será de membrana, como sabéis. Vamos a crear un nuevo espesor. En principio, 1 milímetro del material de la biblioteca. Vamos a darle aquí 1 milímetro de fibra de vidrio, por ejemplo, el tipo 3. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Ya tenemos así generado el elemento y podemos generar esa sección y esta otra sección que delimitará los dos trozos de la membrana, ¿vale? Ya tenemos pues así modelado. ¿Qué nos falta a continuación? Nos falta introducir este apoyo y unos apoyos aquí que serán la simetría, revolucionaria del estadio, ¿no? Para ello vamos a aplicar un nuevo tipo de apoyo. Vamos a hacer el apoyo clásico donde decimos que es articulado fijo, que va a ir ahí. Y para simular la simetría de revolución, vamos a decir que en estas líneas van a haber un apoyo de línea, ¿de acuerdo? Este apoyo de línea lo que pretende, como digo, es impedir el desplazamiento en la dirección circunferencial, simulando pues ese efecto revolucionario que no estamos haciendo ahora porque estamos modelando solo un gajo. Y por tanto tenemos que poner unas condiciones de contorno de simetría de revolución, quiero decir. Vamos a decir en eje local de línea y decir, por ejemplo, alrededor del eje Y, vamos a decir, aceptar que aplique tanto en esta línea como en esta otra línea. ¿De acuerdo? Estupendo, pues una vez tenemos ya todo esto, podemos seleccionar esta superficie y decir en edición que quiero seleccionar todos los objetos relacionados, así está todo seleccionado. Le decimos una simetría, creo copia, con un punto de paso, por ejemplo este de aquí, y le damos a aceptar. Ya tenemos el otro lado de la membrana así hecho. Para que el tiempo de cálculo sea pequeño, vamos a decirle en cálculo, en la configuración de la malla de elementos finitos, vamos a decirle, por ejemplo, 3 metros de tamaño de malla, ¿no? De hecho, podemos en cálculo generar la malla de elementos finitos con este bosquejo inicial que todavía no hemos introducido, el pretensado que queremos introducirle, valga la redundancia, en el proceso de búsqueda de forma. Muy bien, ya tenemos ahí el modelo de cálculo y ahora lo que voy a hacer es, en los cables que acabo de definir, los de 20, vamos a hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? En el caso de carga de, como sabéis, de pretensado, vamos a introducirle a esos cables únicamente, vamos a hacer una visibilidad, ¿vale? Vamos a ocultar objetos mostrados del fondo, únicamente, como digo, estos cables, vaya, parece que no están todos, vamos a cancelar modo visibilidad. Vale, parece ser que, vale, la simetría no me ha generado cable aquí, por lo que veo, vale, no me ha generado cable aquí, que va a ocultar los apoyos de línea en tipos para línea, o sea, en esta línea y en esta línea, tampoco me ha generado el elemento tipo cable, sin más. Le damos a líneas, en estas barras en editar,
vamos a decir que es un elemento tipo cable de sección 20. Ah, sí, sí está. Pues no sé exactamente, vamos a ir de nuevo en barras, a ver si es un tema de la vista. Vamos a cancelar, puede ser que sea un tema de la vista. En vista, selección de objetos, barras por sección, las de 20. Bueno, por algún motivo no estoy entendiendo qué ha pasado aquí. Vamos a ver por qué. Aquí en principio es una línea, esto es una línea también. Sí, creo que esto es una línea, esto es una línea. Aquí ya digo, no me ha generado en el proceso de copia el elemento tipo barra, que es un elemento tipo barra cable con la longitud, con la sección del cable de 20. Por tanto, cuando lo estaba queriendo seleccionar para asignarle ahora los pretensados, pues no lograba verlos. Pero bueno, ya los tenemos. De nuevo vamos a hacer una vista. Ya tenemos pues todos los cables. A estos cables, en estado de caso de carga de pretensado, lo que me permite es regular la geometría de la lona, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, en estos cables, como digo, introducir un proceso de búsqueda de forma, vamos a decir, de valor fuerza. Aquí hay varias opciones, se podría definir un pretensado al inicio, otro al final, diferente, en fin, todo esto son criterios para tener el cable con una u otra forma en base a los requisitos que yo le dé, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar un esfuerzo medio, vamos a decir, por ejemplo, 50 kilonewton. En función de este esfuerzo medio que yo le dé, voy a regular esta geometría que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo jugar como diseñador en ese valor y lograré una o otra geometría, ¿no? Vamos a cancelar el modo visibilidad, ¿vale? Ya tenemos de nuevo coger únicamente estos elementos, hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Y veis como todos han quedado con cable de 50 de esfuerzo medio en kilonewton. Muy bien. A continuación nos faltan las membranas, vamos a ir a las superficies, vamos a coger estas superficies, hacer una visibilidad y en estas superficies vamos a hacer el mismo procedimiento de asignar un pretensado que junto con el, como decía, junto con el estado de pretensado de los cables de borde me van a permitir lograr una u otra geometría en esta cubierta de estadio, ¿no? Un segundo, vamos a hacer aquí. Vale, vamos a coger pues estas membranas y vamos a decirle, bueno, vamos a decir nueva carga, en el caso de carga P, va a ser una carga de búsqueda de forma, y vamos a decirle, por ejemplo, de valor 2 kilonewton y 2 kilonewton, ¿de acuerdo? Antes no lo he dicho, pero bueno, ya digo, lo he dicho más o menos, se podía orientar la trama y la urdimbre en unas direcciones dadas y darle unos pretensados diferentes y jugar a lograr unas geometrías también diferentes. En este caso lo estoy haciendo isótropo, pero se podría hacer, como digo, también de una manera bastante ortótropa, ¿no? Le damos a aceptar y aceptar. Ya tenemos asignado también el requisito de búsqueda de la forma a esta geometría. Ahora lo que vamos a generar es una nueva fase de construcción. Esa fase de construcción lo que hace es añadir la lona. Por tanto, lo que quiero es que estén todas las superficies y todos los apoyos de línea y todas las barras, ¿de acuerdo? Superficies, barras, apoyos en línea, todos, ¿de acuerdo? Fijaos que este continúa desde la fase de inicio, ¿de acuerdo? Y es la que genera, así pues, la geometría de la lona, ¿no? De la tensoestructura, ¿no? Esto me permite a continuación en fases de construcción observar que en la fase de continuación tengo ambos casos de carga de tipo permanente, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, a ver qué tal ha salido el proceso de búsqueda de forma. Vamos a darle a calcular en este bosquejo del planteamiento de la geometría. Ahora jugaré a modificar los pretensados de la
membrana o de los cables de borde y vais a ver cómo vais a lograr una u otra geometría, ¿no? Algo está ocurriendo aquí porque la fase de construcción 1 debería de converger, que era como estaba realmente en el estado inicial. Y bueno, veo que hay una gran deformación. Eso es un mal resultado. Vamos a ir a la fase de construcción 1 a ver qué he olvidado ahí definir correctamente, ¿vale? Vamos a ir a la fase de construcción 1, que es la de inicio. En la de inicio queremos tener todas estas barras. Vamos a hacer una visibilidad de las barras. Vamos a ir al caso de carga de pretensado y mostrar las cargas, ¿no? Vale. También queremos tener una serie de apoyos en nudos, ¿de acuerdo? Que son básicamente los que están ahí definidos, ¿de acuerdo? Eso está correcto. No sé exactamente por qué me presenta el problema. Vamos a ver si lo logro hacer. Cancelar modo visibilidad. Vamos a mostrar aquí los resultados. Vamos de nuevo a pintar el cable de 20. Ese está bien. Y voy a pintar estos cables que eran los primeros que teníamos elegidos. Hacer una visibilidad. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a verle los pretensados que tenemos. Son de longitud 100. Junto con estos elementos. Vamos a darle a la búsqueda de la forma de inicio, a ver por qué exactamente nos dice que no puede. Aquí el problema, bueno, se ve claramente, ¿no? Aquí realmente este apoyo está mal. No sé qué ha pasado, he tenido que toquetearlo sin darme cuenta. Vale, este apoyo tiene que ser en condiciones de revolución, de lo contrario, pues no vamos a lograr lo que queremos. Vamos a darle a mostrar resultados, a ver qué tal. Muy bien, ya está. Esta fase de construcción 1 ya está bien, eran los 400 y pico que teníamos antes. Vamos a ir a la fase de construcción 2, que es la que ya incluye también la lona, que parte desde la 1, por tanto, si no convergía la 1, la 2 no iba a converger tampoco. Y por ello, la importancia de haber logrado la convergencia en el primero. Y bueno, en el segundo vamos a ver qué tal. Hay una gran deformación, pero converge a 12 metros, ¿vale? De la geometría que yo había planteado, ¿vale? Aquí vamos a ver, ahora se va a ver bastante bien cuando le dé a escala 1, ¿vale? Entonces, fijaos, yo tengo la forma original que yo había planteado era esa, la forma en el estado inicial de búsqueda de forma es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta. Y la del proceso de forma deformada, ¿de acuerdo? Que es esa que veis ahí, es esta la geometría que estamos logrando, ¿no? Si lo podamos ver, forma original, voy a ir un poquito más despacio, forma original, forma de estado inicial, forma deformada. ¿De acuerdo? En este caso no tiene sentido la forma deformada, la que interesa es la del estado inicial, que es básicamente esta que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez tenemos pues esta situación, se trata de generar el inicio de la fase de construcción, ¿no? Para generar la fase de construcción, perdona, la fase de diseño ya, se da necesario añadir una nueva fase, será una fase que le vamos a llamar diseño estructural. Vamos a darle a aceptar. En la fase de diseño estructural podemos añadir otros casos de carga, por ejemplo, podemos ir a edición de los casos de carga, vamos a añadir una carga de tipo cubierta, vamos a decir de valor Q, vamos a darle a aceptar. Esto me va a permitir, pues por ejemplo, en el valor Q de la carga de cubierta, vamos a cancelar el modo visibilidad, vamos a introducir una carga de 0.3 kN metro cuadrado, que será variable y que pueda actuar, por ejemplo, en la parte superior de estas superficies, ¿no? Vamos a darle a aceptar, aceptar y aceptar. Vale.
Tenemos ahí esa carga y en el elemento de diseño estructural, la fase 3, por supuesto, incluye todo, ¿vale? Están todas las barras, están todas las superficies, están todos los apoyos en nudo y todos los apoyos en línea, ¿de acuerdo? Similar a como lo teníamos en esta situación de aquí, ¿de acuerdo? Vale, esto nos permite que cuando yo vaya a continuación a la edición de las cargas, edición, pueda generar la fase de construcción 3, que es la fase de diseño estructural, que incluya también el caso de carga de la carga variable que acabo de definir, ¿no? El programa automáticamente os va a hacer toda la combinatoria, pero claro, esta combinatoria, como podéis ver, no considera el estado inicial, por un lado, y por otro lado, no sabemos cómo combinar las distintas fases constructivas, ¿no? Entonces, en fases de construcción será necesario seleccionar ambas y decir que cree combinaciones según el existente para las verificaciones, y en la situación de proyecto esta que estamos utilizando de grandes deformaciones, vamos a considerar solo fases de construcción e indicar que utilice el método Newton-Raphson. Dar a aceptar. Y ahora cuando veamos en combinaciones de carga, pues vemos que genera muchas más. Fijaos que parte una desde el inicio, la siguiente parte desde la continuación, que ya tiene la lona, y esta sería la de diseño estructural, y esta sería también la de diseño estructural, en este caso con la carga mayorada por 1,5. ¿Vale? Es decir, la 3 y la 4 serían las realmente finales o las que estamos habituados a utilizar o a calcular, ¿no? Esto me permite pues que podamos darle a calcular todo, vamos a darle a cálculo y vamos a darle a calcular todo. Vale. Ya sabéis que RFEN 6 utiliza multinúcleo, está lanzando distintos casos de carga para distintos núcleos. Esto cuando, a diferencia de RFEN 5, que los ponía todo en línea, supone un gran ahorro de tiempo de computación en modelos grandes. Ya estamos llegando al final del seminario. Puede ser momento de que planteéis, mientras termina de calcular, preguntas si las tenéis. Os voy a mostrar cómo vamos a hacer el diseño de la membrana o de la estructura, ahora cuando termine el análisis estructural. Justamente el último caso de carga, que es el que está terminando, hay una advertencia que luego veremos, es el que mayor estado de tensión produce, ¿no? Muy bien, voy a ocultar, por ejemplo, el modelo para que veáis un poco, incluso quitar la malla de elementos finitos de momento, ¿de acuerdo? Este es el caso de carga CO4, ¿no? Donde, bueno, seguramente por el requisito de condición que borde. Ahora aquí podéis ver los esfuerzos, por ejemplo, en la membrana, los esfuerzos principales en esta situación, como digo, N1, ¿de acuerdo? Serían los esfuerzos, como digo, en la membrana. Los esfuerzos N2, la deformada de este estado, ¿de acuerdo? Esto que aparece aquí, supongo que es un efecto, bueno, algo extraño por este elemento tipo cable, ¿de acuerdo? Que arrastra a la membrana hacia arriba, ¿no? Por lo que veo. Hay una descompensación entre anillo de tracción y el elemento que tenemos ahí. Muy bien. Me interesará a continuación realizar el diseño de la membrana y para ello puede ser recomendable, vamos a quitar, ya digo, los resultados, por supuesto podéis ver reacciones en apoyos que antes no os había mostrado, fuerzas de reacción, de forma que veis las reacciones, lo que sería tanto en línea como en apoyo. Podemos quitar la deformada para que se vea un poco mejor, lo que sería la reacción en el mástil, la reacción en los cables de retenida, todo esto para este caso de carga. Y las reacciones un poco autoequilibradas que se añadirían en el proceso revolucionario del elemento, ¿no?
Ahora a continuación lo que yo os quiero mostrar aquí es en datos básicos habilitar, por ejemplo, el módulo de análisis tensión de formación. Vamos a darle a aceptar. Este módulo nos permite, en el análisis de tensión de formación, comprobar, por ejemplo, objetos para analizar tensiones, por ejemplo, todas las barras, podemos darle a calcular todo, el grado de aprovechamiento que tienen las barras, el grado de aprovechamiento que tiene la membrana en las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en los resultados del análisis tensión de formación en el elemento de tensiones en barras, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver pues el elemento biela, un aprovechamiento del 0,29, el elemento, vamos a ir quizás por verlo por barra, ¿vale? Será un poquito mejor. La barra número 1, el mástil, tiene un aprovechamiento del 0,893, perdona, de 0,285 y esto un aprovechamiento de 0,893. No incluye pandeo, habría que hacer el análisis con el Steel Design, ¿de acuerdo? A continuación también podemos ver las tensiones en superficies, donde bueno, podemos ver el aprovechamiento en base al límite que yo haya predicho en el elemento de diseño, ¿de acuerdo? Yo podría haber dicho que en el análisis tensión de formación, en editar, configurar cuáles serían mis límites en tensiones principales para esta membrana, ¿de acuerdo? Por defecto está utilizando Mises y bueno, por ello es que seguramente no me cumple, ¿no? Pero bueno, podéis ver los niveles de tensión sigma 1, sigma 2, las tensiones en direcciones principales. Como digo, este efecto que está pasando aquí deberíamos de estudiarlo un poquito con más calma, ¿no? Y lo último que os quiero mostrar es la posibilidad de generar un nuevo informe, de acuerdo, donde bueno, podemos en principio dejarlo todo, pero vamos a quitar, vamos a darle a aceptar para que lo abra. Ahí se puede seleccionar lo que realmente queremos visualizar, que veamos cómo se ve el informe. Vale, dependiendo de la información que le haya pedido, pues bueno, puede demorar más o menos, aunque el informe de RFN 6 es más rápido que el informe de RFN 5, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver el modelo, aparece en la descripción de las secciones, aparecen la descripción de los distintos casos de carga y las cargas aplicadas, los esfuerzos, todo se puede filtrar a través de la selección y podríamos incluso enviar alguna imagen al informe por medio de imprimir gráfico en el informe, ¿de acuerdo? Aquí podríamos ver cómo queremos tenerlo, ¿no? Antes de enviarlo, pues podríais personalizar el nombre, configurar el tamaño de la escala, etcétera, ¿no? Vamos a darle a guardar y mostrar y automáticamente queda ya guardado en ese informe o nota de cálculo, ¿no? Esto ya sería un tema de trabajar tranquilamente el informe para lograr realmente lo que se desea. Bueno, con esto hemos llegado al final de la presentación. Os agradezco vuestro tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Moisés. No ninguna pregunta, Manuel. Vale, pues bueno, os animamos a que visitéis nuestra web, donde podéis encontrar servicios online gratuitos, como sería la obtención de cargas de viento, nieve y sismo, o propiedades de la sección, que visitéis nuestra parte de preguntas frecuentes y base de conocimientos, así como que descarguéis modelos desde nuestra web. La semana que viene, creo que en 2 semanas, tenemos un curso básico de RFN 6, donde iremos un poquito más lento y revisitaremos pues, todas las opciones que va ofreciendo el programa. Podéis descargar versiones de prueba y, por supuesto, siempre nos podéis contactar a este teléfono español o a info@adluval.com escribiendo en español. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima.